Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Tus impresiones, Otto, sobre la decisión del presidente Lasso de mandar a la casa a los asambleístas. Buen día, bienvenido. Hola, Juan Javier, qué gusto y tremenda delantera que ha sacado hoy día usted. Los jueves ha sido el día. ¿Sabes qué? Yo siempre digo eso. Oye, aquí hay que venir tempranito para coger micrófono porque no te dejan hablar. Hola, Juan Javier. A ver, primero, para muchos inesperada, creo que el gobierno tampoco tenía muchas opciones, en mi opinión. Evidentemente ya aparecen quienes se contradicen, ¿no? Quienes un poco provocaban, incitaban al presidente a hacerlo casi con alevosía. Ahora dicen que fue ilegal, que es ilegal. Ellos mismos inventaron la figura en la Constitución del 2009. Ellos la hicieron para evitar que un gobierno quede secuestrado por un órgano legislativo que en mucho se dedica a la extorsión, y hoy se las aplican a ellos también. Así es la vida, cuando uno no es coherente, cuando uno dice una cosa y hace otra. Y ojalá eso se castigue en las urnas ahora que vamos a elecciones pronto. Pero creo que es una decisión quizás no deseable, porque evidentemente este es un proceso atropellado, el que se viene electoral, es una situación compleja, un momento difícil para el país. Lo ideal sería siempre tener un gobierno con la capacidad de resolver los problemas que tenemos los ecuatorianos, tener una clase política que entienda que no puede priorizar sus intereses personales por encima del interés nacional, pero desgraciadamente esa no es la realidad, y dentro de esas circunstancias esta es la salida. En la comunidad internacional, y usted sabe que sigo por acá en la universidad en Estados Unidos, en la comunidad internacional es un poco difícil de entender la decisión porque no conozco otra legislación, otra constitución que tenga un mecanismo similar. Entonces empiezan a interpretarlo como lo de Castillo en Perú, ¿verdad? Y además ya vienen las interpretaciones por conveniencia ideológica, pero lo cierto es que Castillo hizo en Perú algo que su constitución no contemplaba, y Lasso ha hecho en Ecuador algo que su constitución sí contempla. Esa es la diferencia. ¿Qué crees que debería hacer, Otto, el gobierno del presidente Lasso ahora que ya no tiene que enfrentar a esa oposición feroz? Tampoco es que esto es, digamos, un tema mágico. Sigue un gobierno con serias dificultades de gestión. Dicen que ahora que los ministros no tendrán que ir con tanta frecuencia a la asamblea. Pues sí, eso ayuda, pero no es determinante en la gestión. El gobierno, insisto, ha tenido desde el inicio prácticamente, después de la vacunación, muy graves, muy serios problemas de gestión que han resultado en la problemática que hoy enfrentamos todos los ecuatorianos. Entonces, luego dicen que creo que no han leído la norma porque dicen que puede legislar abiertamente. No es así, solo puede legislar en temas económicos urgentes. Pero vea usted que el primer acto legislativo del gobierno lo que hace es evidenciar que era un gobierno que nunca tuvo clara la película, porque lo que están haciendo es mandar una ley para derogar la ley que ellos mismos hicieron pactando con Dios y con el diablo. Entonces, un poco eso habla. Me alegra que corrijan, por cierto, una reforma tributaria innecesaria, antitécnica, pero eso le muestra un poco que ha faltado claridad, que faltó, en mi opinión, faltó preparación, lamentablemente. Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República desde Estados Unidos, donde estás en la universidad. Dos preguntas. Primero, ¿cuál es tu tiempo cuándo terminas la universidad? Y que cuando vuelves al Ecuador, ¿cómo te va a ir, cómo te va con las notas? Dice Carlos de Tomaso. Y si tienes intenciones de lanzarte como candidato a la presidencia para este corto periodo que va a quedar. Un extraordinario candidato. Serías un buen candidato, pero bueno. Primero permítame saludarte, Eduardo, gusto de verte. Por ahí lo escuché a Carlos, le mando un abrazo también. Carlos, sí, lo de las notas ha sido en este caso particularmente importante porque es primera vez que tengo que comparar notas con mis hijos. Entonces es una presión que nunca había sentido. Así que he hecho un esfuerzo adicional y gracias a Dios me ha ido bien. Terminé hace poco nada más el programa, justo recibí mis notas. La próxima semana tengo ya la ceremonia y bueno, espero pronto estar de vuelta en el país en unos 10 días, quizás, poco más. Bueno, campaña. ¿Perdón? ¿Vas a campaña política? ¿Vienes a hacer política o vienes a tus actividades privadas? Te cuento un poco, Eduardo, esto es importante y alguna vez lo conversamos quizás de forma superficial. Ahí en la radio, no sé si estabas tú, pero al menos con Javier. Yo tengo algún tiempo haciendo dos cosas. Primero, construyendo propuestas que sean aplicables al Ecuador. Yo conozco la realidad del país, tuve la oportunidad de servir en momentos tan complejos y sé que se puede llevar adelante con mayor facilidad y que no. Y lo otro que he estado haciendo es tratar de unir a líderes de diferentes sectores en torno a un proyecto de unidad
que no esté basado necesariamente en ideologías, sino más bien en valores y objetivos comunes, que creo que es lo que nos une. Así que en ese sentido ha avanzado bastante. Debo de reconocer que no estaba presupuestado para este trabajo, que las cosas se precipiten como se han precipitado. Y bueno, toca acelerar el paso. Como te decía, no es lo ideal, es lo que hay, pero vamos a trabajar para presentar una propuesta en estas elecciones, vamos a trabajar para tener una alternativa, y todos quienes estamos conformando esa propuesta tenemos que estar listos para asumir el desafío que corre. Otto, ¿cómo estás? Te saluda Esteban Novoa. En primer lugar, te felicito por haber culminado el programa exitosamente. Gracias, Esteban. Un abrazo. Gusto de espero que te hayas graduado con A, al menos. Sí, todo va. Maestro, muy bien, muy bien. Bueno, en línea de lo que le has contestado a Eduardo, es decir, te estás preparando para no necesariamente, quizás no lo vas a confirmar ahora, para armar una propuesta coyuntural para el país para estas próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina. Esto es en agosto. Entonces, sí. Mi pregunta sería, independientemente de que nos contestes si sí vas a ser candidato o no vas a ser candidato, algo que creo que no lo vas a contestar ahora, ¿cuál sería tu entorno? Es decir, tú, si algún partido político te llama, ¿estarías dispuesto o estarías abierto a aceptar algo ahí? Por ejemplo, en el Partido Social Cristiano, algún acercamiento con Jaime Nebot, algún acercamiento con otro partido. Entiendo que eres muy cercano también a Pedro Pablo Duarte, que se lanzó por Suma ahora en las elecciones seccionales y sacó una votación interesante, sacó un 14% que nadie se imaginó que iba a sacar. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Tú irías independiente, es decir, abanderando tú esta nueva tendencia electoral o estarías abierto a hacer alianzas si alguien te llama? A ver, yo tengo más de 2 años que no converso con actores del Partido Social Cristiano. Si conversara con ellos quisiera entender mejor esta dinámica que han tenido con el correísmo. Para mí es una alianza un poco extraña, sin embargo no nueva, lo hicieron también en los 90 con el PRE. Pregúntale a tu papá, si no, pues Esteban. Y entonces... Me conozco de memoria la historia. Claro, la viviste en primera fila. Entonces, en ese sentido yo con ellos te diría no he conversado. Con quienes sí hemos hablado, no me gustaría anticipar porque por respeto a sus organizaciones y por respeto a ellos, creería que esto es un anuncio que deberíamos de dar juntos cuando ellos ya tengan también a la interna resuelta la decisión. Me parece que ese tiempo y ese respeto se los tengo que dar y así lo haré. Evidentemente con Pedro Pablo no hemos dejado de trabajar desde que dejamos la función pública hace 3 años. No hemos parado, hemos recorrido el país, hemos tenido acción social. Pedro Pablo hizo una gran campaña a la alcaldía de Guayaquil, yo se los dije ahí, que desgraciadamente Pedro Pablo no pudo capitalizar mejor su trabajo porque las encuestadoras, desgraciadamente cercanas a ciertos partidos políticos, lo quisieron minimizar, lo quisieron ocultar. Pero bueno, dio la sorpresa y creo que Pedro Pablo representa una gran opción electoral y un gran proyecto para Guayaquil en el futuro. Y con él seguiremos trabajando, eso es público y evidentemente lo que estamos construyendo lo incluye a él. Situación actual de Suma, Mauricio Rodas pinta algo, ¿cómo así? Y eso es una pregunta quizás para Pedro Pablo, pero como tú eres amigo de él, ¿cómo así se lanzó por Suma? Bien, ¿Cuál es la situación actual de ese partido? Tengo una buena relación con los líderes de Suma y como te diré, serán ellos quienes anuncien si participan o no de esta iniciativa, pero lo que quizás me facilita convocar a esta unidad es el hecho de que real y sinceramente no pertenezco a ninguna de esas organizaciones. Entonces esa independencia facilita el camino para convocar y por eso en alguna forma decidí empujar e impulsar esa ruta. Saludos Otto, espero que termines con éxito pues tus estudios y creo que el tiempo amerita para que termine la ceremonia de graduación con el mismo agarre el avión. Agarre, porque el 20 de agosto es la primera vuelta. Y si el 20 de agosto es la primera vuelta, cosa, pues Carlos, te consulto a ti. Consulta, sí. Déjame hacerte una pregunta porque me pareció ver que quieren, lo cual me parece imposible, pero quieren poner fecha de inscripción de candidaturas al 25 de mayo, es decir, la próxima semana. Es una locura. No ha sido aprobado el calendario todavía, sí las fechas referencias que son el 20 de agosto es la primera vuelta y la segunda vuelta, la tengo aquí un minuto que estoy abriendo las fotos, ya te voy a decir, me parece que es en octubre, lo cual es 20 de agosto primera vuelta y 15 de octubre segunda vuelta.
Habría que mirar cuándo es la fecha tope, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Sería un absurdo que se ponga para la siguiente semana. Pero desafortunadamente la ley pone un máximo para que se ejecute. Ahora, vamos a esto, Otto. Así como se ha abierto esta posibilidad inesperada, también, vamos a decirlo así, es un riesgo para el que llega a asumir y ganar, porque en un año y medio, ¿qué se va a poder ver de resultados? ¿No es cierto? Y se puede haber, vamos a decir, quemar en el ejercicio, e incluso te lanzo otra preocupación mía, que quien no se está reeligiendo, hay una sentencia interpretativa que no dice que se le va a considerar un periodo ya ejecutado, es decir, podrías gastarte un periodo en año y medio legalmente. Entonces, no sé si has alcanzado a mirar estos aspectos con tu equipo legal. Mira, sí, son cosas que se conversan, pero, a ver, justamente en los momentos difíciles, justamente en las circunstancias complejas, es cuando la gente decente tiene que dar un paso al frente, y ese es el espíritu de esta iniciativa. Luego, sobre la posibilidad de reelegirte en el futuro o no, yo no creo en los liderazgos individuales, no creo en las odas a los caudillos, creo que quien está en esos proyectos políticos le hace un daño al país, esa es mi opinión. Aquí hay que lograr que las ideas pesen más que las personas, y si uno puede por un año, por 2, por 3, por 5, por 8, impulsar ideas, bienvenido sea. Uno de los grandes logros del país fue restringir las reelecciones. Además, como tú bien sabes, Carlos, en concordancia con una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a que la reelección no es un derecho humano, como decían algunos caudillos en la región, no solo en Ecuador, que creen que sin ellos no hay país. Yo creo que las personas que tienen esa opinión de sí mismos sufren de un problema de vanidad, y me parece que hay que reemplazar esa visión de la política con quienes creemos que esto se trata de ideas, no de personas. ¿Tienes ya en la mirada algún posible binomio hombre? Me parece que es mujer, obligatorio, no recuerdo la norma electoral. ¿Ya tienes tú algún tipo de acercamiento o algún tipo de perspectivas? No, todavía no. Ahora, Otto, veo el panorama electoral, veo al presidente, el presidente Lasso dijo anoche que no descartaba presentarse como candidato. A eso habrá que sumar al candidato Villavicencio, al candidato Basigalupo. Yacu. Bueno, eso va por el otro sector. Hay algunos más que querrán participar en la contienda electoral. ¿No crees que es hacerle el juego a la izquierda esta dispersión? Siempre lo ha sido. Si alguien ha mostrado desprendimiento en la vida pública del país, he sido yo. Creo que les consta a ustedes. Pero desgraciadamente, pues esa decisión no funcionó, y ahora hay que tratar de lograr esa unidad como lo estamos haciendo ahora. Todos quienes compartan valores serán bienvenidos, Juan Javier. Otto Solís, ex vicepresidente de la República, tengo una última pregunta. ¿Cuál es tu expectativa de estos próximos 6 o quizá 8 meses en que el gobierno, el presidente Lasso, va a gobernar por decreto y junto con la Corte Constitucional prácticamente? ¿Piensas tú que va a haber un cambio radical en el manejo y en la administración, sobre todo en la ejecución de los recursos, que es lo que le ha faltado al gobierno? ¿O piensas que no va a haber mayores cambios y que estamos un poco condenados a que el ritmo sea el mismo que tuvimos los 2 años anteriores? Desearía que tu primera afirmación sea lo que ocurra, pero no soy yo quien te puede decir qué es lo que va a pasar, Eduardo. Sería la gente adentro del gobierno que ojalá con objetividad, con pragmatismo, pudieran darle claridad en este momento a una ciudadanía que siente incertidumbre. Y esa claridad hace falta, más allá de declaraciones como que en 6 meses van a hacer lo que no han hecho en 2 años. O sea, con el antecedente de los 100 minutos eso pareciera contraproducente, es decir, más bien con claridad que nos digan cuál es la agenda de gestión gubernamental, qué proyectos van a iniciar, qué proyectos van a culminar, qué iniciativas van a arrancar, y en función de eso saber a qué atenernos como ciudadanos. Los ciudadanos necesitamos 3 cosas, Eduardo, en este momento: seguridad, oportunidades para no tener que buscarla fuera del Ecuador, y certidumbre respecto a cuál va a ser el accionar del gobierno. Nada más. Gracias. Otto, ¿y qué opinas acerca ya realmente sobre la decisión del presidente de haber dictado la muerte cruzada? ¿Tú crees que fue justificada? ¿Tú crees que era una facultad que en este contexto en el que estaba el presidente, cercado realmente, más que por el juicio político? Olvidémonos un poco el juicio político. Sí, era también la mayoría legislativa más que otra cosa. Claro, el juicio lo podría haber sobrevivido, si se quiere, y podría haberse arriesgado, pero iba a quedar más debilitado
de lo débil que ya estaba al llegar a ese juicio. Entonces, mira, yo te quiero decir tres ideas generales ahí. La primera, tengo que ser justo en esto, porque yo también he estado en el servicio público y yo trato de ser justo, inclusive con quienes no han sido justos conmigo, en sus palabras y en sus declaraciones. Yo no voy a cambiar, yo seré justo. Yo, a pesar de haber ahí un grave caso de corrupción, no veo causales que vinculen directamente al presidente de la República, o al menos los asambleístas fracasaron en mostrar causales que lo vinculen al presidente de la República. Entonces, no hay causales, pero sí hay un montón de errores que lo llevaron hasta donde lo llevaron al presidente, por el lado del Ejecutivo. Y por el lado del Legislativo, desde el primer día, te diría, ha existido una agenda muy lejana de enfocarse en darle soluciones a los problemas de los ecuatorianos y muy cercana a resolver los problemas de esos grupos políticos y sus líderes. Es decir, una agenda de venganza, de impunidad, de amnistías, que, créeme, es parte de esta desgracia que estamos enfrentando en el Ecuador, en donde los líderes en general han fracasado en lograr unir a las autoridades en función de un objetivo común, siquiera uno por lo menos, que es el principal, que es poder recuperar la capacidad de vivir en paz en nuestro país, Esteban. Así que hasta en eso han fracasado. O sea, ya si ni eso los ha unido, creo que es mejor que ya se vayan a su casa y que ojalá los ecuatorianos sepamos escoger mejor en las próximas elecciones. Muchísimas gracias, Otto. En los próximos días, cuando te gradúes y regreses al Ecuador, estos micrófonos te esperan para hablar de manera más extensa. Buen día. Un abrazo, saludos, nos vemos pronto.